Para empezar, uno debe saber qué puede hacer uno para evitar las complicaciones antes de tenerlas, ¿no? Em, y lo más importante es, una de las cosas más importantes es conocer su instrumental. Tratar de tener un instrumental adecuado para hacer las intervenciones que uno ha hacer, tener por ejemplo, nosotros tenemos una cámara Full HD, ya, Full HD, tenemos la torre de neuronavegación, que es la torre Colibrí en este caso, en el mercado, que nos permite estar en un momento preciso de la intervención totalmente bien ubicado, sobre todo alrededor de lo que es la arteria carótida, que es lo que más nos concierne, ¿no? También es importante tener un equipo de trabajo y en este caso tener un cocirujano, una persona que nos mantenga eh, el campo libre en tiempo de crisis, que nos pueda dar una segunda opinión en el momento en que estamos operando, que pueda vigilar el campo quirúrgico en lo que uno hace una intervención. Y en este caso nosotros tenemos como equipo de trabajo generalmente el otorrinolaringólogo, laringólogo para la cirugía endoscópica de base de cráneo, porque en definitiva él ingresa por la nariz y es su especialidad. Entonces, tratamos de tener ese equipo y eso nos incrementa mucho nuestra eficiencia a lo que. Otra cosa importante en cirugía de base de cráneo es usar lo que se llama la técnica narinal, es decir, utilizar las dos narinas para poder hacer, en realidad es una cirugía como si fuera una microcirugía, pero endoscópica, viendo a una pantalla, pero pudiendo utilizar múltiples instrumentos, tanto por la derecha como por la izquierda, las para la cirugía y no utilizar una sola narina, porque para ir directamente a lo que son las complicaciones que hemos tenido, bueno, hemos decir algunas complicaciones mayores. Entonces, yo voy a empezar por las menores y voy a terminar por las mayores. No se escucha, sí. Voy a terminar por las mayores. Y iniciamos, por ejemplo, por la sinusitis. Evidentemente, si usted opera a través de la nariz y transgrede la mucosa y transgrede los senos paranasales, evidentemente tiene chance de tener algún tipo de infección que en este caso las sinusitis posoperatorias son tratadas eficientemente con antibióticos comunes que usan los otorrinolaringólogos sin ningún problema. Epistaxis y hemorragias menores, le llamamos eso a las hemorragias posoperatorias que hay en inmediato después de la cirugía. Hemos tenido que reingresar a quirófano muy pocas. Una epistaxis puede ser fundamentalmente de la arteria septal posterior, que es la que va a la parte posterior del septum, del nasal. Como uno retira un tercio del septum nasal para poder meter instrumentos con las dos manos, pues evidentemente uno transgrede esa arteria y uno puede generar en el postoperatorio una epistaxis, que es necesario entrar a quirófano para cauterizarla. Hemos tenido, creo que una o dos casos de ese tipo. Otras hemorragias menores pueden ser hemorragias que vienen de la mucosa que uno transgredió, del lecho quirúrgico, y generalmente ceden con lavaje y manejando correctamente la presión arterial. Muchas veces esas hemorragias están ligadas a una hipertensión arterial posoperatoria en el despertar del paciente, etcétera, etcétera, y con un buen manejo de la presión y lavaje generalmente puede llegar a ser suficiente. El hipopituitarismo, que es cuando la glándula deja de secretar
uno o dos ejes de hormona, puede estar presente antes de la cirugía, como puede estar presente en el posoperatorio, como puede recuperarse, como puede necesitar reemplazo hormonal, que a veces es permanente y a veces es transitorio en el tiempo, pero un tiempo razonablemente prolongado. Ahora sí comienzan las complicaciones más importantes, la diabetes insípida. La diabetes insípida, y fíjense que ahí hay unas cifras. Nosotros tenemos muchas dificultades, como tendrán tal vez ustedes en su propia práctica, de recolectar estadísticas. Es difícil aquí recolectar estadísticas. Sin embargo, gracias a nuestro equipo de residentes y asistentes hemos podido recuperar algunas. Ha sido tedioso, estamos trabajando para poder tener estadísticas en todas nuestra práctica. Y tenemos que, sí, tenemos una diabetes insípida de un 12,8%, pero solamente 3 casos de diabetes insípida permanente, que viene a ser menos de 0,5%. Generalmente son casos que son transitorias en el tiempo. Puede durar hasta 3 meses con una persona con diabetes insípida, hasta que la neurohipófisis y el tallo pituitario, que uno probablemente molestó durante el transquirúrgico, se desinflaman y vuelven a su estado basal. La neurohipófisis, ustedes saben que secreta la hormona antidiurética. Cuando hay un déficit de esa hormona, pues el paciente entra en diabetes insípida, que ustedes saben que es la poliuria con los trastornos electrolitos, etcétera, etcétera. Le llamamos diabetes insípida cuando hay una diuresis de más de 300 mililitros hora, 300 mililitros hora. Si no, pues, porque hay veces que tenemos discusiones con que cuando administrar la hormona, el minirin o la hormona de diurética o no. Muchas veces hay médicos que se adelantan un poco al uso y a veces es bueno dejar que el paciente ver si se compensa con ingesta de agua, y hay veces que no necesita realmente la hormona antidiurética y se compensa solo, pero bueno, esas son las cifras. Con la meningitis también tenemos un grupo de casos que hemos tenido meningitis posoperatorias, casi siempre ligado a fístulas, evidentemente. Generalmente las meningitis posoperatorias son de fácil manejo, es decir, generalmente el paciente mejora con el tratamiento antibiótico adecuado, salvo que, y aquí presento el caso del neumococo. Tenemos una meningitis fulminante a neumococo, que el paciente murió en 48 horas y ni siquiera pudimos constatar por dónde entró, porque no, en ese caso no vimos salida de líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, por algún sitio, ese neumococo entró al endocráneo y generó una meningitis fulminante. A partir de ese caso, cultivamos a todos los pacientes en el prequirúrgico, y si tiene neumococo, ese paciente, hasta que no negativiza ese cultivo, no va a sala de cirugía. Perdón. Ahora le voy a presentar y me voy a dedicar a mostrarle nuestros peores casos de lo más, lo que entiendo que es más relevante, que son las fístulas de líquido cefalorraquídeo, que tenemos un 11,6% de los casos y que para la media está un poquito por encima. Las lesiones vasculares isquémicas, que tenemos un 0,3%, y aquellas hemorragias catastróficas por rotura de la carótida interna o otro vaso de hueso calibre, en la cual tenemos un menos del 1%, y estamos bien ubicados a nivel de la literatura mundial. Eso con la fístula. Y la fístula de líquido cefalorraquídeo, bueno, cuando usted opera un caso y en el posoperatorio el paciente comienza a botar líquido por la nariz, pues eso es una fístula de líquido cefalorraquídeo. Usted tiene que tratarla rápidamente, porque usted quiere evitar, uno, la meningitis, y en segundo lugar, quiere evitar que le entre aire dentro de la cabeza al paciente, neumocefalia, se llama eso. Entonces, encontramos que
analizando nuestras fístulas de líquido, analizando ese 11,6% que tenemos, que está un poco por encima de la media, que es a 10, y estar por debajo de 10, se debe a varias razones. Uno, actualmente está demostrado que para usted evitar una fístula de líquido y entrar dentro de la media mundial, usted tiene que hacer una reconstrucción multicapas del defecto en la base de cráneo que usted genera con la cirugía. Y además, utilizar lo que se llama colgajo nasoseptal vascularizado. ¿Qué es colgajo nasoseptal? Es un injerto que se toma del tabique nasal para reconstruir. El uso del drenaje lumbar externo, que antes estaba proscrito en el posoperatorio inmediato, ahora está de moda utilizarlo y ha bajado aún más la incidencia de fístula. Nosotros esperábamos antes que la fístula se presentara para utilizarlo. Ahora estamos tratando de implementarlo, sobre todo porque disminuye la presión, tiene lógica, disminuye la presión sobre la construcción que usted hizo, el líquido cefalorraquídeo. Entonces, lo estamos usando generalmente en defectos grandes de la base de cráneo, que son sus indicaciones, una fístula intraoperatoria de alto flujo, que salga mucho líquido, en pacientes que van con una fístula antes de operarse, o sea que por la patología que tienen, ya tienen una fístula presente. Sabemos que la mayoría de las fístulas posoperatorias, y ese es el caso de nosotros, se curan con reposo y un drenaje lumbar externo de 2 a 5 días. Prácticamente todas, y hemos tenido que revisar muy pocas. Y le voy a mostrar un caso de una que necesitó no una, no, 2 revisiones, 2 ciclos de drenaje, una válvula, y si bien todo salió perfecto al final, con final feliz, la paciente tuvo 7 semanas ingresada. Entonces, el colgajo nasoseptal, aquí lo ven. Como ven, a la derecha, tomar un injerto de mucopericondrio del tabique nasal con base en el ostium del efenoides y con la entrada de la arteria septal posterior. Entonces, ese colgajo o ese injerto está vascularizado, o sea, está vivo, usted lo va a colocar y rápidamente va a adherir a su propia vascularidad. Y fue lo que vieron aquí. Fue lo que vieron ahí. Está allá de esa lengua que se ve, que es el colgajo que se rotó. Ese colgajo ha disminuido lo que eran las fístulas antes del colgajo, que inventó Adati Basastegui y lo publicaron en el Laryngoscope del año 2006. Antes de eso, el porcentaje de fístula era de un 40%, cuando se ponían colgajos libres o tejido libre sin estar vascularizado. Actualmente está entre un 2 a 10%. Entonces, lo que buscamos ahora para tratar de disminuir un poco más esas fístulas es colocar. Hemos invadido, es poner un tejido subdural, posteriormente, que le dicen inlay, uno por fuera, que le dicen outlay, poner nuestra grasa y colocar el colgajo nasoseptal, o sea, 4 capas, que es lo que se está ahora haciendo mundialmente para bajar esas estadísticas. Entonces, yo le voy a mostrar lo que es, se ve en la sala de cirugía, una fístula. Como vieron anteriormente, que no estamos para identificar el sitio.
usa a razón de un cc dividido en 10 habían dos sitios de líquido cefalorraquídeo. Uno era la lámina cribosa, que había una fovea, estaba muy vertical. Sin embargo, el líquido se acantonaba en el receso lateral, como ven ahí. Seno esfenoidal grado 5, antes, lateral, hay que tomar en cuenta que estas dos estructuras aquí, que son el canal del nervio vidiano y el foramen rotundum, donde sale B2. Entonces uno lateralmente, para abrir ese receso lateral, uno tiene que hacer un abordaje en línea media, pero lo que se dice transpterigoideo, porque aquí está la apófisis pterigoides. Y si usted lo ve aquí, el receso lateral, ve un corte sagital, usted ve aquí que para llegar ahí tiene que ir a través del seno maxilar, a través de la pared posterior del seno maxilar. Esta es la fosa pterigopalatina, y después es que usted abre la pterigoides y entra al receso. Entonces uno, bueno, primero vamos a investigar eso, porque el otro se veía libre, se veía aireado, donde se veía acantonado el receso lateral. Entonces decidimos irnos primero al receso lateral. Me disculpan que es un video medio casero, porque no habíamos puesto la cámara, pero decidimos filmarlo. Entonces fíjense ahí, nosotros, ahí está abierto el receso lateral. Esto es B2, aquí, ¿ves? B2, a ver. Voy a colocarlo de lejos. Aquí, B2, aquí. El vidiano está como por aquí, ahí está todo el receso lateral abierto. Ahí, o sea, lo que quiere decir es que si uno entra ahí, si uno entra por ahí, uno llega al lóbulo temporal, en realidad. Entonces, uno buscando, haciendo valsalva, como le pedimos al anestesiólogo que haga valsalva, vemos que no sale líquido. Entonces decidimos ir hacia adelante. Decidimos ir hacia adelante a ver si encontramos la fístula. Entonces ya nos vamos para adelante y del lado derecho vemos al nervio óptico, que es ese que está aquí, obviamente el canal óseo del óptico, ahí adelante. El receso óptico carotidio aquí, el receso de la carótida aquí. Y ya esto es la línea media, allá. Vamos hacia el otro lado ahora, buscando. Y vemos que no encontramos nada. Me llamó la atención eso, que terminó siendo cosa. Entonces nos fuimos hacia adelante. Perdón. Lógico. Está bien. Entonces nos fuimos a buscar la lesión hacia adelante, porque teníamos dos puntos posibles, y efectivamente ahí está saliendo la fluoresceína, la ven, verde. Así se ve el líquido cefalorraquídeo cuando uno le inyecta la fluoresceína, y se ve verde. Entonces uno lo que hace es ahora pelar esa área, buscar bien el defecto, y entonces colocarle ahí un tarugo de grasa adentro, inlay, otro afuera, outlay. Le pusimos un
algo que le dicen Duragen, ahí le mandé el chivo, como dicen, publicitario, que es algo sintético, y el colgajo nasoceptal, 5 días de drenaje y el paciente se dio perfectamente su fístula, Aquí tenemos otro caso de una paciente que nunca se nos va a olvidar, que hicimos un caso rutinario prácticamente, porque uno nunca le puede tomar, uno tiene que respetar todos los casos. Un paciente con una lesión que tenía una hemorragia en su interior, con trastornos visuales, un buen seno, y se hizo una resección completa de la lesión, como ven en el lado derecho. Sin embargo, viendo aquí, fíjense que hay todo un hoyo en las 12 y las 11, porque la cápsula de esa lesión era bastante suave, bastante débil, y por ahí salía mucho líquido cefalorraquídeo. ¿Qué hicimos? Bueno, lo tapamos como hacíamos al entonces, con mucha grasa y el colgajo nasoceptal. Hizo una fístula. Yo le voy a presentar el final feliz, pero de ahí a aquí pasaron como 3 meses entre que volvía, me acuerdo que hizo una neumocefalia severa, entró aire a los ventrículos, deterioró el estado de conciencia, volvía a botar líquido, se le volvía a poner un drenaje, etcétera, etcétera. Bueno, al final, cuando se resolvió la fístula, hace una hidrocefalia, decidimos colocarle una válvula, ahí se ve una sombrita negra en el ventrículo, y ya la paciente está muy bien, como ustedes y como yo, pero sufrió ella y sufrimos nosotros también. Este es otro caso. Este caso es un señor, ya voy a cambiar de rubro, voy a las lesiones isquémicas. Este caso es un señor que tenía esta lesión, este también adenoma intra y supracelular importante. Y fíjense aquí, pudimos hacer una resección extracapsular completa. Ahí encontramos el plano. Y la lesión se dejó sacar perfectamente. No hubo ningún problema con la resección, pero sin embargo, fíjense que aquí, a las 11, lo mismo que el otro caso. Una gran lesión de la cápsula, incluso viendo la arteria basilar a partir de ahí. Que a nosotros no nos gusta ver eso. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, el paciente le fue bien, pero a las horas a las 48 horas comienza con un síndrome cerebeloso, con un poco de trastornos del estado de conciencia, y aquí se ve claramente una lesión de la arteria cerebelosa superior y quizás algunas lesiones isquémicas en el tallo cerebral. El paciente quedó con un déficit permanente cerebeloso como secuela de la intervención. Otro caso, y este caso es muy interesante, un craneofaringioma en una paciente joven, grande, quístico. Estábamos haciendo un abordaje extendido, o sea, no solamente fresando el área de la silla, sino también aquí en el plano esfenoidal, para uno poder tener no solamente esta entrada, sino esa entrada ahí. Entonces uno sabe que cuando el caso va muy supracelular, uno hace un abordaje extendido al planum. Fresando el planum, yo sentí un golpe. Y yo paro. Y busqué el video, porque lo tengo por ahí, pero no lo encontré. Y lavo, y miro, y reviso, y vuelvo y lavo, y vuelvo y miro, y yo no veo nada. Sentí un golpe, pero nada. Y sigo mi cirugía, que transcurrió
sin ningún tipo de problema intraoperatorio. Sin embargo, la paciente se despierta bien, un poco somnolienta para mi gusto, pero bien. Pero a las 3 horas comienza a deprimir el estado de conciencia y a las 5 horas hay que intubarla y al día anterior está en muerte cerebral. Pero hay que hacer una tomografía y ahí está la tomografía. Entonces vemos que la cirugía, bueno, el tumor, fabuloso, salió bien, ¿no? No hay tumor. Pero vemos un gran infarto bilateral, lo ven ahí, un gran infarto bilateral de cerebral anterior completo. ¿Qué pasó ahí? La respuesta está en esta tomografía. La respuesta está en esa tomografía. ¿Tú lo ves? El golpe que yo sentí simplemente fue un quiebre de la parte de la fosa anterior, que debería estar aquí, de 30 grados, ahí, justo donde sale las dos aductas. Esta bisagra, querida bisagra, le comprimió los dos troncos de las dos y generó un infarto bilateral fulminante para la paciente de su cerebro, que lo sufrimos mucho ese caso. Entonces voy al final, que son lo más catastrófico, pero sin embargo hemos salido, salvo una que lloramos mucho el doctor Berre y yo, porque hicimos lo que teníamos que hacer y salió bien, pero tuvimos un caso de una rotura de carótida que hicimos lo que teníamos que hacer, la paciente salió bien, se despertaba fuera de aminas, necesitaba sangre, pero era una ferviente testigo de Jehová y nos arrodillamos. Yo prácticamente le imploré al esposo que la transfundiéramos y no quiso. Pero nada, las roturas de carótida en el intraoperatorio se pueden deber a muchas razones. Una, manejo inadecuado de instrumentos. Prácticamente en 3 de mis 4 lesiones que tengo, de más de 400 casos como vieron, manejo inadecuado de instrumentos. Coagular donde no hay que coagular, 1. Utilizar objetos muy puntiagudos para uno revisar sitios donde uno sabe que la carótida puede estar cerca, 2. Y estar desorientado, más desorientado, como dicen, que turco en la neblina, como dicen en Argentina. ¿Dónde está Luis? Ahí. Este es el caso de que yo estuve muy desorientado. Me sobreconfié en que el seno esfenoidal se veía bien. Dije, no vamos a utilizar neuronavegación porque el seno esfenoidal se ve bien. Pero cuando usted va a operar a una persona que es una persona mayor, créame que los parámetros se pueden difuminar. Él tenía un rostro, un techo del esfenoides absolutamente plano. Los que hacen cirugía endoscópica de base cráneo, no sé si hay alguien que trabaja en cirugía endoscópica de base cráneo en el auditorio, sabe que hay parámetros anatómicos que uno lo ubican de inmediato. El receso óptico carotidio, los 2 ópticos, el receso clival, ya usted sabe que la silla está ahí. No hay forma, pero en algunas personas eso está plano. Y eso fue uno buscando. ¿Qué pasó? Pasó esto. Ahí está. Rotura de carótida. Ya ahí estaba medio mermado porque yo había coagulado un poco aquí. Entonces, otra vez, espera. ¿Cuáles son las técnicas cuando usted se le rompe la carótida en estas circunstancias? Lo primero es que tiene que mantener la calma. Tiene que mantener la calma y pensar que si bien usted está en un problema y usted tiene que resolver ese problema, pues, como diría un amigo neurocirujano que no está aquí,
la carótida es del paciente, no la suya. Entonces, cálmese, respire profundo y resuelva. Entonces, lo primero es mantener la calma. Lo segundo es ver cuáles son las opciones que tiene usted en esa sala de cirugía. ¿Tiene clips? Puede ser que sean útiles los clips para buscar y tratar de pellizcar el área. O si no, ponerle un clip a la carótida, porque en definitiva usted tiene que parar de alguna manera ese sangrado. Coagular para sellar la carótida, como dicen algunos autores, olvídense de eso. Eso se ve muy lindo en el paper, el doctor Kazam en Pittsburgh, él agarra un bipolar y dice que sella, ¿no? So, usted, ahí lo que puede romperla más, es un desastre. Yo coagulé un poquito ahí, porque necesitaba hacerlo y mermó un poco. Mermó un poco y me conformé con eso. Injertos de músculo es muy útil. Pedazo de músculo, si está machacado, mejor porque dicen que el músculo tiene sustancias procoagulantes, y empaquetar y usted resolver el sangrado y buscar, aquí hay 2 neurocirujanos endovasculares, buscar el más cercano, llamarlo y decirle que le hagan una arteriografía a ver cómo está esa carótida. Si usted no pudo, a pesar del empaquetado sigue, bueno, ya se verá si se ocluye la carótida o si se hace lo que hemos hecho con Ramón en 3 casos, que es stents de diversificación, y ha funcionado perfectamente. Entonces, en este caso en particular, sangraba mucho más, pero ese coagulado lo hizo mermar un poco. Conseguimos por ahí, mira, otro que puede decir sus penurias. Conseguimos un clip de Scoville. Como vimos que pusimos aquí. Mermó bastante ya, y ya con ese sangrado yo estoy conforme de que con el músculo que vamos a poner y el colgajo que le vamos a poner arriba, eso va a funcionar bien. En ese caso le hicimos una arteriografía posoperatoria y no había daño de la carótida. O sea, el puntazo que le di se resolvió con el clip y se resolvió con el músculo. Y entramos 6 meses después por arriba y resolvimos el problema. Ahí está. El colgajo. 2 casos más. Uno, Valentín, fíjense, eso es para megálico. Fíjense la distancia que había entre las 2 carótidas. Bueno, ahí está el seno, pero las carótidas están ahí. Y eso puede ser característico de los coromegálicos, el kissing. Intentamos entrar entre la fístula que se le generó, se pudo controlar la hemorragia, pero fíjense aquí la fístula que se le generó por la rotura de la carótida, que el doctor Berra resolvió y el paciente sobrevivió también. Y esta es la paciente que le dijimos testigo de Jehová, que no sobrevivió porque le faltaron tintas de sangre, que no quiso recibir, pero que fuera de amina, el paciente se despertaba perfectamente y estaba orientada sin déficit. Este caso fue una lesión de carótida en el contexto de este adenoma de hipófisis, y aquí fíjense cómo está ya la carótida ya resuelta. O sea, aquí ya no se ve la fístula, en el otro se veía, en este ya está el stent colocado. Aquí, ¿dónde están las marquitas? Aquí hay una, aquí abajo. Aquí la marquita aquí y aquí. Entonces, bueno, ustedes haberme escuchado.
Y esto es parte esto es parte para todos los que quieren ser neurocirujanos. Pues si usted quiere ser neurocirujano, pues tiene que aprender a lidiar con esto. Muchas gracias.